¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días. A ver, el día de hoy, como recuerdan ustedes, tenemos que ver lo que es la asesoría legal y jurídica, la forma de cómo debemos de constituir una empresa, las formas que tenemos de constituir las empresas legalmente y jurídicamente. Para ese tema, el día de hoy contamos con una asesoría de un experto que es el licenciado Emilio. Hola, soy Emilio Apolinar Pardo Cota, soy licenciado en Derecho, además cursé la maestría en Derecho Procesal Constitucional. Soy socio de litigio en el despacho Rosenstein Pardo y Pinto Abogados. Además tenemos especialidades en Derecho Corporativo, en Derecho Administrativo y los datos de contacto es epardo@brops.com.mx. Brops es B de vaca, R de río, O de Octavio, P de Pedro, S de Sergio. El teléfono de la oficina es 3874-0420. Estamos a sus órdenes. Muy bien, creo que la pregunta es muy importante. En primer lugar, porque conocer los aspectos legales creo que pueden abreviar tiempos para constituir la empresa y empezar a operarla, que es la intención de constituirla. En segundo, para evitar cualquier tipo de problemas entre los socios, si es que la negociación van a participar más de una persona. Y segundo, pues también acatar todas las reglas que nuestro sistema legal nos impone a todos los ciudadanos para no meternos en problemas posteriores. Mira, si es un micronegocio, incluso puedes operarlo siendo persona física. Fiscalmente puedes darte de alta como una persona física con actividad empresarial. Ahora bien, también puede constituirse una empresa. Esto puede ser a través de una sociedad de orden mercantil o una sociedad civil. Va a depender del objeto, el giro que tenga el negocio. Sí, las personas físicas somos como tú o como yo. Entonces, la persona física únicamente va a desarrollar su actividad y las implicaciones yo creo que en este orden son más de orden en materia fiscal que legal. Por lo que hace a lo mercantil, estas sociedades tienen expectativa de lucro, en tanto que las civiles no. Se puede hacer sin ningún problema. El hecho que no tenga expectativa de lucro se refiere a que el objeto de la sociedad no sea de los actos reputados por el Código de Comercio como actos mercantiles, ¿sí? Las sociedades civiles básicamente se dedican en lo principal a prestar servicios. Y como decía, el hecho de que no implique, que no tenga expectativa de lucro, no quiere decir que al final del ejercicio no pueda haber utilidades de las cuales puedan gozar los socios. Yo lo que aconsejo es que primero se acuda ante un abogado especializado en materia corporativa, ¿sí? Al abogado hay que explicarle cuál es el tipo de negocio, qué es lo que se pretende, quiénes participarán, el capital con el que se cuenta, el giro, etc. El abogado, con su expertise y conocimientos técnicos, podrá sugerirles si lo mejor es que lo desarrollen como personas físicas o que constituyan una empresa, ya sea una sociedad mercantil o una sociedad civil. Una vez que se haya determinado esto, en caso de que se trate de una sociedad, el abogado preparará los estatutos, ¿sí? Preparará el acta constitutiva y posteriormente tendrán que ir las personas con un notario público en caso de que sea una sociedad civil o mercantil, y si es mercantil puede ser notario público o notario o corredor público. Ya en la constitución, los estatutos que haya preparado el abogado, el notario los formaliza, es decir, los asienta en una escritura pública o el corredor en una póliza, mismas que tienen que inscribirse en el Registro Público de Comercio.
corredor público es un fedatario también que tiene una concesión por parte del Estado para dar fe de actos en materia mercantil. Es cierto, tienen mucho más relevancia los notarios, pero bueno, también hay muchísimos corredores públicos en las ciudades. Es fácil localizarlos a través de los medios electrónicos, incluso a través de directorios duros tradicionales como los conocemos. El notario, como te decía, es quien le da la formalidad pública, o el corredor le da la formalidad pública a la constitución de la empresa. Posteriormente, lo que hay que hacer, o de manera paralela, es primero dar de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los socios, a quienes participen de los negocios. Ya que se constituye la empresa, a la empresa misma también hay que darla de alta, hay que tramitar el Registro Federal de Causantes, lo que todos conocemos como RFC, y la firma electrónica. Además de esto, la escritura constitutiva o la póliza constitutiva debe de inscribirse en el Registro Público de Comercio, ¿sí? También es importante, ya vimos el aspecto fiscal, ya vimos la parte de la Constitución y la inscripción en el Registro Público, y en muchas ocasiones también los servicios o productos pueden ser susceptibles de distinguirse a través de una marca. Eso, el registro de la marca se hace en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La constitución de la sociedad, yo considero que debe llevar entre 1 y 2 o 3 semanas cuando mucho. Inscribirla en Registro Público de Comercio deberá llevar 1 mes aproximadamente. Dineros por cuanto a la constitución y la inscripción debe de rondar entre los 10,000 y 15,000 pesos aproximadamente. Por lo que hace al registro de la marca, esto lleva 6 meses aproximadamente. El pago de derechos implica 2,600 pesos, un poquito más, y más los honorarios legales que deben de estar oscilando entre los 3,000 pesos por registro de marca. Sí, claro. Una vez que la empresa está constituida, que está dada de alta en Hacienda, se puede empezar a trabajar. Incluso puede empezarse a trabajar antes de que esté inscrita en registro, porque puede tardar, pero ya constituida la empresa y dada de alta en Hacienda, bueno, y también otro aspecto importante que se nos pasaba, se tienen que emitir comprobantes fiscales por todas las operaciones que sean. Entonces, ya sea a través del portal del Servicio de Administración Tributaria o con proveedores privados, se pueden emitir la facturación. Entonces, constituida la empresa, dada de alta en la Secretaría de Hacienda y teniendo la manera o el medio de emitir comprobantes fiscales, puede empezarse a operar sin ningún problema. Mira, respecto a los permisos, puede tener implicaciones que quizás no sean serias, porque quizás vas a hacer operaciones fungiendo como una sociedad sin que aún esté constituida. Esto puede ser suplido porque al operar como sociedad, aunque no esté debidamente constituida o registrada, se considera que es una sociedad irregular y por tanto tienen validez sus actos. Aquí el punto estribaría en que quienes integren la sociedad o verifiquen esos actos, bueno, tendrían una responsabilidad absoluta. Entonces, no es aconsejable por ese lado, aunque pueda ser no tan grave. Y respecto a la situación fiscal, yo creo que ahí sí que se puede incurrir en múltiples violaciones a disposiciones de orden fiscal, contable, que pueden representar situaciones tanto de pago de multas, recargos o incluso penas de otro orden. Yo creo que es importante cuando una persona quiere emprender un negocio o un grupo de personas, acercarse con un abogado corporativo que sea especialista en materia corporativa. No cualquier persona puede prestar este tipo de servicios o no hacerlo correctamente. Acercarse con un abogado
que las reglas se establezcan en los estatutos de la sociedad, a voluntad de las partes, por supuesto, apegándose a la ley. Después formalizar esto ante un fedatario público, puede ser un corredor público o un notario público, registrar la escritura constitutiva en registro público, nunca soslayar la parte fiscal, los socios que se den de alta en el registro, ante la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, que la empresa también lo haga, que se tramite la firma electrónica. Y también es importante observar el tema de las marcas. Muchísimas personas, y hay múltiples ejemplos, desarrollan negocios pensando en que quizás no van a prosperar, usan marcas que resultan a la postre valiosas en términos millonarios, y por no tener los registros las pueden perder, y eso es un detrimento para su persona misma y para el negocio. Hola chicos y chicas, primero les quiero agradecer la oportunidad de que me den de platicar con ustedes, poder compartir un poquito de la experiencia y de los conocimientos que nosotros tenemos en este campo del derecho, específicamente dentro de la parte mercantil y civil. El tema que nos ocupa para esta plática es la constitución de sociedades o de negocios para que ustedes o quienes escuchen estas pláticas puedan emprender actividades comerciales o bien civiles. Quiero empezar diciéndoles que hay dos tipos de sociedades. Hay sociedades mercantiles que están regidas precisamente por la ley de sociedades mercantiles, y hay sociedades civiles que las regula el Código Civil. Como ustedes se lo imaginan, simplemente de la distinción de hablar entre lo mercantil y lo civil, las sociedades mercantiles son todas aquellas en las que hay una expectativa de lucro, no así en las civiles. Este es un tema que quiero que tengan presente porque más tarde seguramente va a causar alguna duda y lo vamos a aclarar. La ley de sociedades mercantiles regula 6 o 7 tipos de sociedades. Pensando en emprender negocios, yo considero que lo más aconsejable son las sociedades anónimas, ¿sí? Estas son sociedades en las que al menos existen 2 socios. Antiguamente se requería un capital mínimo de 50,000 pesos, ahora esto ya no es necesario. Estas sociedades, se emiten de acuerdo a la aportación de cada socio, se emiten acciones que son representadas por títulos nominativos que pueden ser transferibles y que siempre están registradas en un libro que se genera para ese efecto. Para constituir una sociedad anónima es necesario que se elaboren los estatutos de la misma. ¿Qué son los estatutos? Pues son las reglas que por ley y por voluntad de los socios van a regular esta sociedad. Estos estatutos obran en un acta que se llama constitutiva porque se constituye la sociedad. A esta acta constitutiva, estos estatutos deben obrar en un instrumento público, de tal forma que para constituir una sociedad, para que exista esta acta, debe obrar en una escritura tirada por un notario público o una póliza tirada por un corredor público. Ambos son fedatarios públicos. La diferencia estriba en que los notarios pueden abordar temas civiles y mercantiles, como en este caso una sociedad anónima, que es el ejemplo, y en tanto que los corredores públicos solo se pueden abocar a temas comerciales, mercantiles. Yo creo que les interesa saber cuánto tiempo tarda más o menos en constituirse una sociedad. Una sociedad anónima, que es la que yo sugiero para los emprendedores, demora aproximadamente entre 10 y 20 días. Como les dije, se tienen que elaborar los estatutos, se tiene que obtener un permiso de la Secretaría de Economía respecto a la denominación para que no haya duplicidad de nombres o denominaciones.
y se pueda identificar debidamente a la sociedad. Posteriormente se hacen los estatutos, se tira la escritura o la póliza, y también tienen que ver aspectos de índole fiscal, porque una vez que está constituida la sociedad y que también se registra en el Registro Público del Comercio, esa sociedad tiene que darse de alta en la Secretaría de Hacienda. No solo la sociedad misma, no solo el negocio mismo, también tendrán que darse de alta quienes sean socios, ¿sí? Porque esos socios muy probablemente, y para eso se crean las sociedades, pues obviamente la idea es que reciban utilidades, dividendos, y obviamente también en su momento tendrán que pagar impuestos. Por eso es que tienen que darse de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto los socios como la sociedad. Además de eso, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se tiene que obtener el Registro Federal de Causantes o Contribuyentes y una firma electrónica que servirá para muchos trámites, ¿sí? Eso es sociedad anónima, que es la que yo considero que es más aplicable para el caso de los emprendedores. Vamos a pensar que contamos con muy buenas relaciones o con personas que tengan recursos, incluso que tengan vínculos con el extranjero, y entonces que nuestra empresa de recién creación esté vinculada a una empresa extranjera. Entonces, en este caso, se recomienda una sociedad de responsabilidad limitada, también es mercantil. La sociedad anónima es básicamente de capitales. La de responsabilidad limitada, aunque sigue siendo una sociedad mercantil, pensamos más bien que es una sociedad de personas. Y la diferencia estriba, y por qué hacía yo la alusión a si tiene vinculación con empresas en el extranjero, es que de acuerdo a las reglas fiscales, a las reglas comerciales y a las reglas de inversión extranjera, la sociedad de responsabilidad limitada, en los casos como de consumación de resultados, se pueda llevar la pérdida, se pueda llevar a las sociedades extranjeras, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Por eso la SDRL, la sociedad de responsabilidad limitada, es básicamente aplicable cuando tiene vínculo con una empresa o pertenece al mismo grupo de interés económico de una empresa extranjera. Si no, lo que vale la pena es una sociedad anónima, ¿sale? Ahora vamos a partir hacia las sociedades civiles. Las sociedades civiles no tienen expectativa de lucro. Esto no quiere decir, y ahí les digo que se genera duda, esto no quiere decir que no tengan ganancias. Por darles ejemplo, yo creo que la mayoría de los despachos de abogados, pequeños o grandes, los grandes que generan millones de pesos o de dólares de utilidades, pues están constituidos muchísimas veces como sociedades civiles. Entonces ustedes dirán, si no hay una expectativa de lucro, ¿para qué se constituyen como sociedades civiles? Bueno, que no tengan expectativa de lucro no significa que no se puedan generar ganancias y que los socios no puedan tener beneficios económicos. Aquí la diferencia está en que las sociedades civiles no se van a dedicar, no van a tener como objeto los actos comerciales, actos que el Código de Comercio reputa como comerciales. Les voy a poner un ejemplo. El Código de Comercio establece como una actividad comercial la compraventa de inmuebles. Bueno, pues evidentemente, si una sociedad, por decirles anónima, tiene su objeto social, puede comprar una casa en 10 pesos y venderla en 20. Y ahí está regulado el objeto de una manera comercial. Una sociedad civil, a lo mejor, puede hacer lo mismo, pero sin el ánimo de tener lucro. Básicamente, por ejemplo, lo que se hace en las sociedades civiles es prestar servicios legales, contables, ustedes que están estudiando el bachillerato en administración, servicios de administración, de consultoría, ¿sí? Pero insisto, que no estén previstos dentro del catálogo de todos aquellos actos de comercio que regulan las leyes mercantiles. Es algo muy importante cuando uno va a emprender, considerar que en una sociedad anónima
si bien los socios pueden trabajar para la misma y pueden tener un sueldo y devengarlo diario, semanal, quincenal, mensualmente, como se estructura en la propia sociedad, debemos considerar que las utilidades se van a recibir terminando el ejercicio, y el ejercicio corre con el año calendario. Una vez que la Asamblea de Socios, que es el órgano supremo de la sociedad, apruebe los estados financieros y los resultados, si no hay deudas, si no hay pérdidas y hay utilidades, entonces sí se puede repartir el dinero entre los socios como dividendos. Pero insisto, es pasando todo el ejercicio. Todo el año. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor los sueldos son bajos y uno tiene la expectativa en la ganancia, pues bueno, la realidad y como debe hacerse correcta y legalmente es que la utilidad se reparta hasta cuando concluya el ejercicio y se aprueben los estados financieros. En tanto que en una sociedad civil es diferente. Los socios pueden ir haciendo semanal, mensual, quincenalmente, pueden ir haciendo retiros a cuenta de las utilidades que se generen. Y al final del ejercicio se pueden netear, de tal forma que si la sociedad debe, pues el socio puede aportar para pagar eso, y si la sociedad gana, se le pagará la parte que corresponda. Pero esto es importante, y por eso a lo mejor muchos profesionistas que nos dedicamos a la prestación de servicios, pues constituimos sociedades civiles, porque eso nos permite, además de devengar un sueldo, poder tener utilidades y retirarlas durante el curso del año. Algo que también es muy importante cuando se emprende un negocio es el registro de las marcas, ¿sí? Todos los servicios o los productos que puedan comercializarse, los servicios que puedan prestarse, pueden estar sujetos a una marca que es un signo distintivo, ¿sí? De eso, pues, como lo sabemos, no sé, Aeropostal, Manchester United es una marca, lo que sea. Es muy, muy importante que se registren estas marcas. Esas marcas se registran en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El registro de una marca tiene que pasar por ciertos procedimientos también de corte administrativo y legal, y tarda aproximadamente 6 meses. También quisiera platicarles un poquito, porque bueno, pues a todos nos preocupa el dinero, ¿no? Esa es una cuestión importante. En el Distrito Federal donde nos encontramos, constituir una sociedad anónima, una sociedad civil, aproximadamente cuesta entre 9 y 15 mil pesos, ya considerando los derechos que se tienen que pagar al Estado por diversos conceptos, por ejemplo, la inscripción de la escritura constitutiva en el registro de comercio, así como los honorarios notariales o del corredor público. Y el registro de una marca, más o menos por derechos, cuesta 2,600 pesos, y aunque lo podemos hacer cualquier persona sin requerir ser abogado, si acude un abogado, los honorarios promedio van fluctuando de despacho en despacho, pero pues deben de estar situados entre 3,000 y 5,000 pesos por el registro de cada marca en términos ordinarios. ¿Qué diferencia encontramos entre la sociedad y la asociación civil? Sociedad civil y asociación civil. Así es, muy bien. La sociedad como tal está constituida con un objeto, por ejemplo, para prestar servicios, en tanto que las asociaciones no necesariamente lo hacen. Las asociaciones muchísimas veces tienen por objeto, por ejemplo, administrar condominios, realizar actividades meramente altruistas, entonces, y tienen una conformación distinta de acuerdo al Código Civil. Ambas son reguladas por el Código Civil. Otra pregunta. En los estatutos, ¿quién los establece? ¿El notario o finalmente las personas que constituyen la...? Los estatutos deben de cumplir ciertos requisitos. Se debe de establecer quiénes son los socios, cuáles son los cargos, cómo se va a administrar la sociedad. Hay diversos requisitos que establecen las leyes. Sin embargo, hay muchísimas reglas que se contienen en los estatutos y que son determinadas por los socios
o por los accionistas. Entonces, finalmente... Hay ambas partes. Exactamente. Finalmente, quien debe de establecer los estatutos son los propios accionistas, atendiendo a lo que establece la ley. Y un notario o un corredor público, siendo peritos en derecho, en este caso tienen la obligación de revisar esos estatutos y asegurarse que no contengan ninguna ilegalidad. Pero generalmente, digo, como debe hacer, lo tienen que hacer las partes, es decir, los socios, los accionistas, y el notario es quien le debería dar forma. Ahora, como el notario es experto en derecho, lo que sucede en muchas ocasiones, que yo no lo aconsejo, es que las personas van directamente con el notario, le dicen a qué se van a dedicar, el notario saca un estatuto tipo que haya tenido de alguna empresa que constituyó anteriormente similar y lo hace. Yo eso no lo aconsejo. Yo lo que creo que debe hacerse es que quien va a constituir una sociedad debe de reunirse con un abogado especializado en el tema, establecer bien cuál es el objeto, cuáles son las condiciones, cómo quieren las personas que se regule para que el abogado haga los estatutos, sí de acuerdo a la ley, pero sobre todo atendiendo a la voluntad de los socios. ¿Sí? El notario básicamente es quien le da forma, ¿sí? Quien le da forma pública. ¿Y la duración se establece ahí también? O sea, ¿hay una duración que tenga que tener por ejemplo, la sociedad anónima, ya se puede establecer la duración o puede ser indefinida. ¿Sí? Pero sí todavía se establecen puede hacerse. Si se vence el tiempo y quieren otra vez, ¿se renueva o es otra vez? Se puede hacer una asamblea donde se modifique, ese plazo, y obviamente esa asamblea, como modifica los estatutos, también tendrá que constar en una póliza de corredor público o en una escritura ante notario público. Pero entonces ahí ya implica otro costo, otro gasto. Exactamente. Entonces es mejor dejarlo indefinida. Yo es lo que sugeriría. Al menos que pensemos en que sí es una sociedad que por su objeto va a tener un plazo determinado. Pero si no es así, que son casos excepcionales, yo aconsejaría que el plazo fuera indefinido. Pues muchas gracias. Chicos, ¿dudas? ¿Algo que le quieran preguntar acerca de las sociedades? Le doy las gracias que nos haya visitado. No tiene que agradecerme, al contrario, gracias por escucharme. Muchas gracias, por su visita. Muy bien, gracias.